Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, dice. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, dice. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, licenciado. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, sí. Hola, hola. Bien, chicas, muy buenas tardes. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Vamos a seguir trabajando en la parte de Word, ¿sí? Pero ahora ya desarrollando cierto tipo de utilidades. Recordemos
y recordarles que si por ahí se me va algo la comunicación, por favor insistan en decir que no avance, que hasta estabilizar la comunicación, porque hoy ya empezamos a trabajar con funcionalidades dentro de la parte de Word, ¿sí? Y este tipo de cosas vamos a irlas desarrollando o vamos a ir generando también otra parte de procesador de texto a estudio paralelo. No creo que avancemos hoy a revisar la otra plataforma, por lo menos en estructura, pero vamos a ir trabajando, ¿sí? Entonces, bajo esas características, bienvenidos, bienvenidas, y vamos a comenzar el trabajo. En primera instancia, ¿sí? Voy a utilizar un documento que no es mío, es un documento obtenido de la plataforma de monografías.com, ¿sí? Por si acaso no es una plataforma que nos ayude con cierto tipo de información también, sino que sí ayuda desde el punto de vista de ir obteniendo información para hacer cierto tipo de prácticas, no con fines de publicación. Ya. Y encontré una publicación de este señor David Castelo y se lo va a mantener porque justamente no es algo mío, es propio de esta plataforma. ¿Sí? ¿Por qué motivo hacer eso? Porque para la práctica necesitamos cantidad de información. Acá tenemos 7 páginas y de esas 7 páginas vamos a ir desarrollando algunas cosas. ¿Sí? ¿Sí me escucharon? Sí, Lisen. Ya, listo. Lisen. Entonces, lo primero que nosotros vamos a visualizar, recuerden, esta parte de manejo entre lo que es cortar, copiar, pegar, luego hemos de ver algo de pegado especial, una partecita nomás, ¿sí? La parte de fuentes de ustedes, párrafo, vamos a ir aplicando algunas, pero voy a centrarme en primera instancia en esto de estilo, ¿sí? Si yo le doy un clic en esta parte de acá, me van a aparecer algunos tipos de estilos, ¿ya? La pregunta es, ¿qué es un estilo? ¿Estilo de qué hablamos? ¿Quién me puede ayudar? ¿Han revisado esto? Si me dicen que no, no es problema porque vamos a revisarlo, y si me dicen que sí, igual lo vamos a revisar. Entonces, todo va a depender de cuánto hayan revisado esta parte. ¿Qué es un estilo? ¿Estilo de qué? Lisen es la forma en cómo va quedando el documento. Ya, pero ¿a qué hace referencia esta opción de estilos? Al gusto que tiene cada persona, Lisen. Ya vamos a ver luego de que no tiene que ver mucho con los gustos. Puede ser letras, el ¿Perdón? formato del documento, las letras o el formato del documento, el estilo de las letras. Ya, pero ¿a qué hace referencia esto de estilo? Ya, perfecto, nos va a afectar hacia mi tipografía. Pero ¿hacia dónde hace efecto? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Estilo de qué? Que se vea bonito, que tenga forma, que algo así. A ver, empecemos peleándonos un poco, ¿ya? Porque de vez en cuando siempre es bueno pelearnos. ¿Sí estamos dispuestos para una pequeña pelea o no? Sí, Lisen. Sí, muy bien. Defíname en qué es bonito. Que tiene buena apariencia, que se ve bien. A ver, Lisen no es el formato. entonces, defíname en qué es tener buena apariencia. Defíname en qué es que se vea bien. Estamos hablando en general, ¿no? Del documento, ¿verdad? Dice.
Podría ser, a ver, vamos a establecer normativas. Esté sincronizado, dicen que todo esté como en armonía, o sea, que tenga una combinación de tipo de fuente, de color, de tamaño y todo eso para que Ya. tenga una misma presentación o un mismo diseño todo el documento y no quede una Mm, parte por un lado y otra por otro. ya. Dice, podría ser también el formato establecido que tenemos como las normas APA. A ver, primero me estaban hablando de que se vea bonito. Ahora ya Dicen estamos yendo a estética, otro tipo de aspectos. tiene que ver con la estética del formato. A ver, Michelle, cuéntame un poco acerca de las normas APA. ¿Por qué motivo me dices eso? Dicen porque las normas APA ya están establecidas y el formato APA ya puede estar también, el formato también ya puede estar establecido. Listo. A ver, recuerden algo importante. Sí, y aquí enfoquémonos a cierto tipo de aspectos. Me dicen que se vea bonito. Y la pregunta es, ¿qué es ser bonito? Y en eso vamos a tener diferencia de criterio. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que para unas personas puede ser algo bonito, para mí posiblemente no lo es. ¿Ya? Entonces, no podríamos o no debemos empezar a definir o empezar a establecer criterios o argumentos enfocados a cosas subjetivas. Sí, cosas que van a estar muy difíciles de medir. Y de aquí en adelante van a escucharme la palabra medición en algunos aspectos, pero no hablamos de medir ni en centímetros, no voy a hablar ni medir en metros, no voy a hablar de medir en litros, sino voy a hablar de una medición a nivel de cumplir o no cierto tipo de normas. Y ese es un aspecto importante. Sí, cuando yo hablo de documentos, cuando yo vaya a hablar de algún tipo de plataforma, sí, en algún momento voy a dirigirme a ustedes con una pregunta muy subjetiva. Como decirles, ¿qué tanta facilidad le vieron en la plataforma? Y ustedes me pueden decir que muy difícil, que muy fácil o cosas así. Listo, no hay problema. Pero esa viene a ser una subjetividad y un punto de vista de acuerdo a la experiencia de uno. Pero cuando nosotros vamos a trabajar dentro de un documento académico, lo bonito se nos acaba. Sí. Lo que nosotros debemos cumplir son normativas o referencias. Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales. Si nosotros no cumplimos normativas o formas de referencia, nuestro documento a nuestra vista puede estar muy bonito, pero finalmente no puede ser útil. Sí, por ese motivo, cuando vayamos a establecer, y no solo de esta plataforma, sino de todas las que trabajemos de aquí en adelante, debemos empezar a quitarnos de esto de los criterios subjetivos, quitarnos de esto de los criterios criterios que no me ayudan a medir. En cambio, una norma APA sí me ayuda a medir. Me dice, el título debe tener tanto tamaño. Y me dice que el interlineado debe ser a 2 puntos. Entonces, si ya me está dando estas opciones, yo solamente tengo que ver que se cumpla. Y una vez que se cumple, en esos momentos digo sí, está cumpliendo las normas y el documento está bien. La otra parte que tampoco es subjetiva cuando hagamos documentos escritos es la parte ortográfica. Nosotros a nivel de ortografía debemos empezar a fallar menos. Sí, no sé, esperemos que no existan fallas, pero si las tenemos y estamos conscientes que las tenemos, nos toca leer un poco más y fallar menos a nivel de ortografía. Sí, eso también es medible. De ahí
ya se nos pierde todo lo que es medición. Se nos va a perder, se nos debe perder esto que dice que es difícil o esto que es fácil. Se nos debe perder el vínculo de la estética en el sentido de decir bonito porque o me quedó bien, porque eso al final de cuentas es muy subjetivo, como les digo. Para mí puede ser un tipo de visualización y posiblemente para ustedes va a ser otro, ¿ya? Entonces, de aquí al día viernes ya empezamos a revisar también normas APA porque hay que ir trabajando con todo eso. Sí, hoy solamente vamos a hacer uso de cierto tipo de funcionalidades, cierto tipo de utilidades de Microsoft Word. ¿Listo? Chicas. Sí, listen. Ya, Sí, listo. profe. Y dice, Bien, entonces, cuando yo hablo de estilos, retomando a lo que les estaba preguntando, específicamente nosotros acá tenemos estilos de párrafo. Sí, son estilos de párrafo, ¿ya? Yo podría eh, incrementar estilos, podría modificar estilos, ¿sí? Porque puedo crear, puedo borrar, puedo aplicar, ¿ya? Pero también puedo modificar. ¿Cuál va a ser siempre la idea? Que lo que yo vaya a utilizar lo modifique de acuerdo a las características que yo voy a utilizar. ¿Sí? Por ir haciendo una observación específica, voy a ir cambiando, voy a ir modificando los esquemas, pero voy a irle dando cierto tipo de colores, ¿ya? Para observar cómo vamos trabajando. Pero recuerden, cuando estemos desarrollando nuestros trabajos académicos, color de letra negro, ¿sí? Y los tipos, bueno, eso ya vamos a ver qué tipos podemos utilizar. Y los tamaños, vamos a ver qué tamaños podemos utilizar, ¿ya? Entonces, voy a modificar el que me dice título 1. Le doy un clic secundario o clic derecho, como le suelen decir, ¿ya? Digo modificar. Y me da acá el tipo, me dice que es Calibri Light 16. Voy a decir que tenga negrilla, también voy a decir que tenga cursiva y voy a decir que tenga subrayado. El color me da un color algo azul, voy a darle un color azul un poco más intenso, ¿sí? Y le voy a dar el clic en aceptar, es decir, yo acá puedo modificar todas las opciones, ¿sí? Y puedo doy un clic en aceptar. Miren, acá ya está el título, pero todavía no está implementado. Entonces, si yo tengo, ya voy a hacer el efecto luego. Si yo tengo un párrafo, no va a interesar en qué línea del párrafo me ponga. Si yo le aplico título 1, se me va a aplicar a todo. ¿Sí? Y fíjense en acá, se modificaron las opciones. Miren este párrafo. Le digo título 1 y todo el párrafo se cambia. No interesa dónde esté. ¿Ya? El cursor se encuentra en la tercera línea. Le digo normal y pasa. Digo título 1 y todo el párrafo se cambia. ¿Sí? Estilos de párrafo. ¿Ya? Tengo título 2, tengo subtítulo. ¿Sí? Que yo puedo ir eligiendo, ¿ya? Entonces, dentro de esto voy a modificar lo que dice título 2. Nuevamente, doy un clic secundario, digo modificar, le voy a poner acá solamente negrita, le voy a cambiar a un color verde, ¿sí? Espero que se visualice de buena manera, y voy a aplicar esto del título 2. ¿Ya?
Posiblemente no se visualiza bien, no sé a nivel de la transmisión, pero está. Entonces, yo puedo ir modificando los títulos de acuerdo a lo que yo considere. Voy a modificar hasta un título 3, ¿ya? Y a este título 3 le voy a dar de color rojo solamente en cursiva, ¿sí? Y digo que esta opción sea título 3, ¿ya? Entonces por acá, solamente por cuestión de ejemplo, digo título 1. Luego de eso voy y selecciono un título 2. Y luego digo, veamos por acá. Y digamos que este sea título 3. ¿Por qué motivo modificar los estilos que se encuentran acá? Porque con eso se me hace menos complejo el que yo vaya modificando en cada uno de estos espacios su tipografía, tal vez tamaños y tal vez otros atributos de la fuente. ¿Preguntas? ¿Hasta cuántos títulos puedo agregarle? A ver, ya vamos a hablar ahora de eso de los títulos. Vamos a mentalmente, ¿sí? Vamos a revisar un libro que nosotros tengamos. Miren, acá tengo título 1, 2, 3, 4, ¿sí? Subtítulo y todo lo demás, ¿ya? Entonces, mentalmente vamos a imaginarnos un libro. Yo creo que todos debemos haber leído en algún momento de nuestra vida, por lo menos un libro, ¿sí? Y cuando yo hablo de título, cuando yo digo título, es porque estoy enfocándome al nombre del libro, ¿sí? El tipo de acá, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? El que me dice título viene a ser el nombre del libro, ¿sí? El libro, ¿en qué se divide? Un libro, ¿en qué le puedo dividir? ¿En subtítulos? En capítulos. En capítulos. Por lo general un libro le voy a dividir en capítulos, ¿ya? Y este capítulo nosotros y este libro lo dividimos en capítulos. Y este capítulo puede tener varios títulos, ¿sí? Entonces, el libro es título, el capítulo va a ser título 1, el subcapítulo, si es que lo podemos llamar así, o los temas o la temática principal que vayamos a abordar dentro de cada capítulo, va a ser un título 2. Y posiblemente dentro de este título 2, es decir, dentro de las partes en las que yo divido el capítulo, puedo tener ya algo mucho más específico que es un título 3. ¿Sí? Me voy a trasladar al final, ¿ya? Y voy a hacer un ejemplo. Mi libro se va a llamar, con ustedes es Convergencia de Medios Educativos de Software. ¿Sí? Verán, voy a poner títulos, subtítulos de lo que yo tengo. ¿Sí? Entonces, en primera instancia tengo aprendizaje colaborativo. Digamos que así se está dividiendo, ¿sí? Luego de eso digo estructura de un sistema informático, ¿ya? Luego puedo establecer hablemos de utilización de procesador de textos. Y por último termino con hoja de cálculo,
Sí, verán, este va a ser mi libro, ¿ya? Nosotros tenemos 5 unidades, digo que voy a tener 4. Entonces, en aprendizaje colaborativo, voy a hablar de el Internet, ¿sí? Voy a hablar de plataformas de trabajo colaborativo, ¿sí? En la estructura del sistema informático voy a hablar del usuario, voy a hablar del hardware y voy a hablar del software. Sí, eso es lo que tengo. En procesador de texto voy a hablar de la interfaz gráfica y de ahí voy a hablar acerca de utilidades de las herramientas, ¿sí? Y de ahí digamos que voy a hablar de tipos de aplicaciones, ¿ya? Y en hoja de cálculo empezaría hablando por igual la interfaz gráfica. Voy a hablar de tablas y datos, funciones lineales y digo funciones condicionales, ¿ya? Este va a ser mi libro, sí, esto es lo que yo voy a tener en mi libro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Este va a ser el título. El aprendizaje colaborativo va a ser título 1. El Internet va a ser título 2. Plataformas de trabajo colaborativo, título 2. Ya. Esto de acá nuevamente vuelve a ser título 1. Esto viene a ser título 2. Título 2. Título 2. Procesador de texto viene a ser título 1. Título 2. Título 2. Título 2. Título 1. Listo. Así va a estar mi libro. ¿Ya? ¿Cuántos títulos tengo? Solo título. 4. No, solo título. 1. 1. Que viene a ser el nombre del libro. ¿Ya? ¿Cuántos capítulos tengo? 4. 4. Que vienen a ser los títulos 1. ¿Cuántas estructuras dentro del capítulo 1? 2. 2, que son los títulos 2. ¿Cuántas dentro del capítulo 2? 3. 3. Dentro del tercero 3. y dentro del cuarto 4. 4. ¿Ya? Entonces, digamos, yo dentro de tablas y datos, ¿sí? Voy a establecer primero que es una tabla, datos e información, y digo ¿qué más podríamos hablar? Digo validación de datos, ¿ya? Entonces este viene a ser título 3, ¿sí? Pero si se dan cuenta el nivel de concreción que estamos nosotros manejando con este ejemplo. Se facilita mucho el trabajo. Claro, pero eso digo, el nivel de concreción. Nosotros si tuviéramos algo mucho más interno que lo que son tablas, en una tabla de referencia que comúnmente le llamamos índice, de pronto ni nos aparece ya. ¿Por qué? Porque ya estamos con niveles muy especificados, demasiado internos. Sí. Cuando nosotros hablamos también de epígrafes, en algunos casos dentro de la
escritura de documentos, debemos establecer justamente eso. ¿Cuál va a ser mi nivel mínimo como para una especificación? Porque posiblemente dentro de tablas voy a hablar de filas, voy a hablar de columnas. Y dentro de filas posiblemente voy a hablar de cómo se las identifica, qué nomás puedo hacer a nivel de funcionalidades. Pero eso se puede establecer ya solamente como párrafos diferentes, ya no tanto enfocados hacia niveles de título. Por ese motivo, siempre les voy a ir insistiendo en que los niveles de concreción que nosotros vayamos utilizando, los niveles de trabajo ya interno, deben estar enfocados o deberían estar relacionados como que nosotros estuviéramos escribiendo nuestro libro. ¿Sí? No podríamos irnos más allá de eso. Entonces, hay que ver también que nos dicen las normas, ya luego vamos a ir estableciendo, vamos a ir enfocándonos en esta parte de normas. Sí, no sé si hay preguntas en esta parte. Ninguna Ingen. Si estamos claros. Sí, listen. Sí, listo. Yo luego les voy a pasar este documento de acá que sirva como una forma de espacio para empezarle a travesear, empezar a manipular. Recuerden, nosotros vamos a hacer los ejemplos desde un aspecto, ¿cómo les diría? Desde un aspecto de trabajo ya con información llena, ¿ya? Pero también debemos recordar que en ocasiones nos va a tocar trabajar desde cero, es decir, nosotros mismos empezamos a realizar este trabajo. Por ese motivo, la sugerencia siempre va a estar en que nosotros, desde el momento que aprendemos a desarrollar este tipo de archivos, desde el momento que manipulamos cierto tipo de funcionalidades, deberíamos utilizarlas en el día a día, porque la dejamos pasar y cuando ya llegamos al momento de graduación nos dicen, ¿saben qué? Tienen que desarrollar un proyecto. O cuando estamos culminando vinculación o cuando estamos haciendo la parte de prácticas preprofesionales. Tenemos que empezar a cerrar ciclos y nos toca presentar informes. Y en los informes me dicen, es que este no es el tipo de letra, en esta parte se te ha ido y cosas así. Necesitamos modificar esta parte de los estilos de párrafo para no tener inconvenientes. Yo le modifico una sola vez y de ahí lo que me toca es empezar a aplicar. Sí. Yo lo modifico en el momento del inicio del trabajo y luego de eso yo empiezo a aplicar cuando necesite aplicarlo, cuando esté desarrollado o diseñado el trabajo para aplicarlo. ¿Sí? Chicas. Quiere decir que eso queda autograbado ahí ya. No, a ver, en estos momentos todavía no está autograbado. Voy a grabarlo. Sí. Pero uno se lo puede hacer. Claro, yo tengo que hacerlo. Ya. Ya. Entonces, dentro de mi carpeta voy a poner trabajo en clase con tercero de desarrollo infantil. ¿Sí? Entonces, una vez que lo grabo, ya en estos momentos se queda, pero se queda para el archivo. Perdón. Desarrollo otro. ¿Sí? Presioné control U para un nuevo y miren, nuevamente volvimos a lo mismo. ¿Por qué? Porque el que se queda grabado es en este archivo, es decir, al momento que yo les pase, lo único que deberíamos tener claro es que su tipografía, es decir, los tipos de letra dentro de su sistema deben ser los mismos tipos de letra de los que nosotros tenemos acá. ¿Sí?
Sí, dicen. Listo. Se autograba solo en el trabajo que yo lo indique. En el resto vuelve a lo mismo. En el resto vuelve a lo mismo. Así es. Entendido. Ahora, a mí me va a hacer falta que se queden permanentes los estilos para todos los trabajos. Sí, ¿habrá forma? ¿Qué dicen? Tendría que moverle la configuración de pronto. Pueda que sí exista alguna forma, ¿cierto? Entonces acá, como les digo, conmigo van a ir viendo algunas cosas, pero vamos a necesitar de que ustedes también me ayuden a buscar algunas otras, ¿ya? Posiblemente yo me olvide de hacer cierto tipo de referencia, y si es que es algo importante para ustedes, entonces no, necesitamos ir buscando las cosas como yo las utilizaría en otro lado, ¿sí? Así que recuerden, ahí ya tenemos una pequeña inquietud. Veamos si es que funciona, ¿sí? Bien, vimos esto de estilos. Algo importante, voy a hacer el proceso como antes lo desarrollábamos para insertar algún tipo de imagen. Por decirles, yo estoy acá, yo necesito generar parte de este contenido de esta pantalla en mi documento. ¿Y qué hacía? Presionaba la tecla imprimir pantalla, o si no, termina en PR, pant, o si no, print screen o algo que se le parezca. Sí, eso es imprimir pantalla. Entonces yo presionaba esa tecla, imprimir pantalla, me iba al Word, presionaba control V y se me guarda todo esto, ¿sí? Entonces voy a copiarle esto de nuevo, ¿sí? Y voy a hacer voy a pegar. Lo que comúnmente le dicen copiar y pegar. Claro, pero esto es a nivel de pantallas, ¿sí? Sí. Ya, entonces yo marco la imagen, me voy a formato de imagen, digo recortar, y acá digo, es que yo necesitaba solamente esto. Bueno, esto ya es manejo de mouse y cosas así, ¿sí? Y una vez que ya está recortado, presiono escape. Y miren, dicen qué bonito, qué interesante, sí, porque yo tenía que hacer un copiar y un pegar de pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Word ya desde hace algunas versiones atrás? Nos vamos al menú insertar, ¿sí? A la cinta de opciones de insertar, y tengo captura. Y miren, yo puedo capturar esta imagen, que es lo que se está grabando. Puedo capturar la imagen de lo que hacía imprimir pantalla y luego de eso pegar. Pero también en la actualidad puedo hacer lo siguiente. Me voy a captura y digo recorte de pantalla. Y yo quería solamente esta parte, ¿sí? Como que se me nubla un poco. Yo solamente selecciono lo que necesitaba y en ese momento ya me aparece el recorte. Entonces, dentro de insertar ya puedo hacer alguna gestión un poco más rápida, con menos pasos, cuando se trata de pegar pantallas dentro del Word. ¿Preguntas? No dicen. Ya. Verán, este tipo de actividades sí voy a necesitar que las hagan, porque en algún momento dentro de la fase práctica voy a pedir cierto tipo de cosas. Entonces es importante de que esto sí manipulen. Es importante de que vayamos nosotros aplicando algunas utilidades como tal. Sí. Ya. A ver. De manera rápida, esta es la que tenía que indicarles. Nos vamos a... Ya, este dibujar realmente no lo he utilizado. Déjenme ver
cómo funciona, ¿sí? Por decirles, marqué esto, ya, y aquí está. Yo me imagino que este debe ser borrador. Ah, ya, y le borro. Sí, bueno, esto de acá más que todo para resaltar, mucha gente le encanta utilizar este tipo de herramientas en el WhatsApp cuando mandan marcado la opción que deben presionar o cosas así, ¿sí? En diseño, a ver, esta parte de acá es casi posible que no la utilicemos para nada, ¿ya? ¿Por qué? Miren, acá me habla del espaciado entre párrafos y yo puedo irle generando cierto tipo de opción. Cuando yo estoy desarrollando documentos académicos, normal para mí es la forma como yo debo trabajar. Y me dice que es Calibri y me habla del color que es automático. Me dice la forma como yo estoy utilizando el ajuste del texto, ¿sí? Lo mismo a nivel centrado. Y tenemos la forma del espaciado. Entonces, yo acá, ¿sí se fijan cómo se va disminuyendo o cómo se va incrementando? Yo acá es donde tengo que ir desarrollando eso. Por ese motivo, dentro de la parte de diseño casi ni siquiera lo vamos a utilizar. Y lo otro que no se utiliza son las marcas de agua. No vamos a utilizar colores de página y no vamos a utilizar bordes de página. Entonces, en esta parte solamente enfocarnos o estar claros que existen algunas utilidades dentro de. Ahora tenemos la parte de la disposición. Sí. Una de las cosas que comúnmente, y esto lo vamos a hacer con mayor opción el día viernes, ¿sí? Me dice horizontal, yo le cambio horizontal, pero todas las hojas se me mueven a horizontal. No es una, no son dos, son todas, ¿sí? Pero yo también puedo generar hojas intercaladas, hojas que en un momento sean horizontales y luego de eso las siguientes van a ser verticales. Y eso lo vamos a ver más que todo el día viernes. ¿Sí? Entonces, hoy vemos dos funcionalidades como máximo dentro de todo este proceso. La funcionalidad de los estilos de párrafo y la de insertar pantallas o recortes de pantallas que se encuentren abiertas. No sé si hay alguna inquietud, si es que hay alguna pregunta. No, Inge. No, dice. ¿Estamos claros en esta parte? Sí, yo tenía una pregunta, Lisen. Dime. Yo solía captar la pantalla de otra manera. Pero tenía el mismo efecto que usted hace, no importa. No, a ver. Aquí viene una situación adicional dentro de todo esto. Si el resultado es el mismo, no me debe interesar la forma de cómo yo lo haga. Sí. Lo que yo les estoy dando como utilidades, o lo que aquí se está viendo como cierto tipo de utilidades y funcionalidades, nos puede servir para que nosotros elijamos cuál es el mejor momento. ¿Ya? Esto es similar como cuando tú tienes un nuevo dispositivo. ¿Sí? Y dice, verán, a mí me gustan los iconos más grandes. Listo. Se te configura tu dispositivo con iconos más grandes, pero eso no le quita la funcionalidad completa al dispositivo. Es una forma visual. Pasa lo mismo con esto. ¿Saben qué? Yo soy de los clásicos y ya no me acostumbro a esa herramienta a cortar. Entonces, en esos momentos me voy a
me voy a dirigir a hacer el procedimiento como se lo hacía antes. ¿Ya? Van a existir cosas que no vamos a tener la posibilidad de elegir. También van a existir cosas. Van a existir procedimientos, procesos que no vamos a tener cómo elegirlos. Pero sí vamos a tener oportunidad de ir desarrollando opciones de acuerdo a lo que yo maneje. ¿Sí? No Sí, sé entendido, si... Lisa. Ya listo, María. No sé si hay alguna otra inquietud. Listen, también tiene mucho que ver porque el teclado del computador que yo utilizo es americano, ¿verdad? En parte. A ver, de pronto tú debes tener el print screen, María. Sí, y tiene las teclas tienen otra dirección. En alguna ubicación cierto tipo de teclas. Es así. Sí, tienes razón. A ver. En estos momentos les estoy compartiendo por el chat. Ya está. Por el chat grupal. Este archivo. Sí. Recuerden. Nosotros podemos generar cualquier cantidad de archivos. No va a haber problema por eso. Así que la sugerencia. Manipulen el archivo. Vean qué más puedo hacer con la parte de estilos. ¿Qué pasa si es que un estilo es igual que otro? Sí, es decir, les doy las mismas características del título 1, título 2. ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? Son cosas de esas las que nosotros necesitamos también ir identificando. Perdón. ¿Alguna inquietud más? De mi parte yo entendí. Ya. Dime, Dome. ¿Puede decir qué hacemos con eso, con el trabajo que usted nos mandó a, ¿cómo es eso? Al grupal? Es que lo que pasa, profe, es que habla de No te escucho bien, Dome. es que se me va el internet y no le entiendo, profe. No, te dije que no me grites, solamente que no te escuchaba bien. Es que no se escucha, profe. Está medio raro mi internet, no es que le grite, sino que está medio raro. Ya. A ver, Dome, en estos momentos lo que les había pedido también el día de ayer. Si por ahí se nos ve el internet, ¿qué nos toca? Nos toca revisar las grabaciones. Sí, recuerden, yo en la noche ya subo las grabaciones del día de todos los cursos. No puedo irlo haciendo luego de cada hora porque tengo otras clases y se va demorando cierto tipo de tiempo en algunas configuraciones. Por ese motivo lo hago todo en la noche, máximo 12 de la noche y está, es decir, al día siguiente nos tocaría. Creo que no tenemos mayor inconveniente en ciertos espacios. De pronto, de martes a miércoles pueda que exista algo de inconveniente, pero de ahí ya de viernes a martes puedo revisar, de martes a viernes puedo revisar, entonces sería bueno de que revisen las grabaciones en caso de que se nos esté interrumpiendo el internet. Sí, aquí sí ya nos toca ajustarnos a todos. Por favor. Ya, Lisa, muchas gracias. Listo, Don. Y no te enojes, tranquila. Vas a envejecer antes de hora. Y eso no está bien. Bien. A ver, chicas, no sé si alguna otra inquietud. Si no, ya damos por finalizada la clase de hoy. Recordemos que para el día viernes vamos a seguir revisando esto de las funcionalidades. Vamos a ir viendo algunas cosas adicionales. Y ya vamos a empezar a trabajar también con la parte de buscadores científicos.
Entonces, en todo esto tenemos que ir trabajando y tenemos que ir desarrollándolo. ¿Listo? Sí, Inge. Listo, chicas. Les agradezco mucho por la atención. Nos estamos viendo el viernes. Gracias. Hasta el viernes, Inge. Gracias. Chao, hasta el Gracias, viernes. profe. Pasen bien. Gracias.